¿sí? Teníamos el dominio bacteria, ¿sí? Que fue el primero que nosotros le presentamos y empezamos a trabajar con ellos, y habíamos dicho algo en particular de este dominio. Lo que habíamos dicho en particular de este dominio es que no presentan núcleo, ¿sí? Eso es importante para clasificarlos, no tienen núcleo. Entonces, ahí vimos las bacterias, que fue lo primero que pudimos observar cuando fuimos a utilizar el microscopio. Bien, el otro reino es el arquea, que es un reino mucho más rudimentario, más primitivo, y ese dominio, perdón, están también esas bacterias que viven en lugares extremos, así, con mucha salinidad, con mucha temperatura, ¿sí? Pero que pertenecen a otro dominio diferente y tampoco tienen núcleo, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahí dos, el bacteria y las arqueas, que son como bacterias bien antiguas, bien rudimentarias y primitivas. Y después tenemos el tercero, que es el que estamos como trabajando un poco más, que vendría a ser la eucaria, que recordemos que eu es verdadero y cario es núcleo. Entonces son aquellos que tienen como núcleo verdadero, hay un núcleo, ¿sí? Verdadero rodeado por una membrana nuclear. Bien, dentro de este dominio se encuentran algunos reinos, y acá están los reinos. ¿Ven que dice hongos ahí en amarillito? Bueno, el reino hongo se encuentra, ¿sí?, en este dominio de eucaria, que son aquellos que tienen un núcleo verdadero, ¿sí? Tienen ese material genético que contiene toda la información, ¿sí?, envuelto, ¿sí?, o rodeado por una membrana que llamamos nuclear, ¿sí? Después estamos acá los animales, donde dice metazoos. Está todo lo de los animales, ven que es una variedad y se ramifica mucho, ¿sí?, ese árbol de la vida que se llama, está como muy ramificado. Y acá está el elefante, si se sigue ramificando estaríamos nosotros, ¿sí? Y del otro lado tenemos las plantas, que es otro reino hermoso, bueno, que no entran en el taller, pero bueno, que es hermoso igual para trabajar y bueno. Y después tenemos los prototistas acá, o los protistas, que son los que trabajamos la clase anterior cuando fuimos y nos juntamos para ver esa agua estancada, ¿vieron? Que habíamos visto algunas amebas, protozoos, algunas microalgas. Bueno, ese es el reino, ¿sí?, de los protistas. Ahora nos toca el reino hongos, que es el que vamos a hablar ahora en particular, ¿sí?, que tiene como características muy lindas que lo hacen, ¿sí?, para mí fascinante. Bueno, esto sería como la presentación, ¿sí? Tenemos imágenes nuestras que hemos hecho, ¿sí?, que vamos a presentar también en una de las partes de la presentación. Están nuestras imágenes, porque para que vean también, si tienen dudas, si alguna quiere trabajar con el hongo, con el reino hongo, puedan también tener la forma de trabajarlo, por más que no lo hagamos in situ, mostrarles que es bastante simple, ya con las técnicas que ustedes manejan de microscopía lo podrían hacer tranquilamente sin mucha ayuda, ¿sí? ¿Por qué son tan fascinantes este reino, ¿sí? A veces cuando pensamos también en hongos, ¿sí?, lo primero que se nos viene a la cabeza son los champiñones, ¿o no? El moho del pan, ¿vieron cuando dejamos un pan olvidado o una naranja olvidado y todo ese moho que se forma, o el champiñón que se come en la pizza? Pero si miramos más a fondo vamos a descubrir como un mundo invisible, que está en todos lados. Los hongos están en todos lados, ¿sí? Están bajo nuestros pies, están en la corteza de un árbol, a veces se ven en los troncos de los árboles, se ven. También se encuentran incluso en nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros cuerpos contienen hongos, ¿sí? Algunos que son patógenos, como los que encontramos, no sé, en la uña, o cuando nos sale, no sé, en la piel o en la cabeza. Y también tenemos hongos conviviendo con nosotros, ¿sí? Las mujeres sobre todo tenemos cándida, que es un hongo que está en nuestra vagina, está siempre, en pequeñas cantidades. Aunque no sepamos que está. Y cuando tenemos algún problema, cambio de pH o algún tipo de, bueno, crecen en demasía y es lo que nos produce por ahí alguna infección. Así que imagínense, no están en todos lados, que hasta lo tenemos en nuestro cuerpo ahora y, bueno, y están ahí conviviendo pasivamente. Lo lindo de esto es que no son ni plantas ni son animales, ¿sí? Se multiplican sin semillas, es otra cosa importante que tienen, crecen sí o sí con humedad. Vieron que a veces en los baños, por más que uno limpia, vuelven a salir, esperamos un tiempo y vuelven a salir. Y lo importante de esto, que lo dice ahí, son organismos invisibles, y la palabra recicladores es como re importante tenerlo en cuenta, porque es como una red que va bajo la tierra, donde hace como si fuera un internet y se comunican
todas las plantas están intercomunicadas por abajo del suelo, ¿sí? Y lo que hacen estos hongos es alimentarse de todo eso que está muerto, ¿sí? Todo aquello que está sin vida, se alimentan de eso, ¿sí? Y transforman todo eso que es material orgánico en inorgánico. Y qué importante que es tener todo eso inorgánico para que las plantas también crezcan. Entonces son súper importantes, no podríamos vivir sin ellos, ¿sí? El mundo sin hongos sería como casi imposible porque primero se llenaría de un montón de residuos orgánicos que nadie tendría, ¿sí? Nadie los comería. Y segundo, a las plantas les faltaría mucho de los nutrientes que ellos producen, ¿sí? A raíz de comerse todo lo muerto. Es como que se comen todo lo orgánico que está muerto y liberan todo lo inorgánico, es decir, el nitrógeno, el carbono, el azufre, todo lo que la planta necesita después para crecer sana, ¿sí? Lo obtienen de los hongos, ¿sí? Así que miren lo importante que son. Acá les pusimos ahí, no son plantas, no son animales, pero si nosotros los tuviéramos que en ese árbol de la vida categorizar, ¿dónde los pondríamos? ¿Más cerca de los animales o más cerca de las plantas? ¿Qué piensan ustedes? Las plantas para mí. De las plantas, sí, porque si uno los mira se parecen muchísimo más a las plantas que a los animales. Pero este aquí, ¿qué se parecen? Si uno ve su rastro evolutivo, ¿sí? Se parecen más a nosotros, a los animales, están más cerca nuestro que de las plantas, ¿sí? Por eso es un reino particular y tan lindo. Las paredes, vieron que las paredes de las células de las plantas están hechas de celulosa. Y las paredes de los hongos que tienen pared están hechas de quitina. La quitina es eso ¿vieron cuando uno pisa o sin querer un insecto que tiene caparazón? Bueno, eso está hecho de quitina. Todo eso que cruza bajo nuestros pies es quitina, ¿sí? Entonces, las paredes se parecen más a las paredes al complemento que forma parte de los animales que tienen exoesqueleto que de las plantas que tienen celulosa, ¿sí? Entonces ahí estarían como mucho más cerca nuestra. Y acá lo que les pusimos es que forman muy grande red, ¿sí? Bajo nuestros pies y están todos conectados. Es decir, un bosque enorme donde está pasando algo en una parte del bosque, de una punta, de un extremo, el resto del bosque lo sabe también por esa comunicación que hay a través de las raíces de los árboles, donde los hongos están trabajando y están conectados con esas raíces. Así que si falta algún nutriente dentro de ese bosque, el resto del bosque también lo sabe, ¿sí? Eso es lo interesante, esa comunicación que ellos mantienen, ¿sí? Por bajo de la tierra, ¿sí? O cuando hay desecación, o cuando hay un incendio cerca, o cuando se están talando árboles. Entonces toda esa comunicación se da por debajo de la tierra y los hongos son súper importantes como para activar esas comunicaciones. Así que eso sería como la presentación de los hongos y por qué son tan lindos, para mí, por lo menos. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de que hay organismos que son unicelulares, que tienen una sola célula, y hay otros organismos que son pluricelulares porque tienen varias células que están trabajando juntas? Nosotros vimos como unicelulares las bacterias, ¿sí? Y como pluris y algunos protozoos. Y después cuando hablamos de pluricelulares hablamos, por ejemplo, de las algas, y hablamos de las plantas, de los animales, todos aquellos organismos que tienen más de una célula trabajando juntas y trabajando, ¿sí? Para formar tejidos, los tejidos órganos, toda esta cuestión de los niveles de organización. En este caso, los hongos tienen la particularidad que tienen las dos formas. Están tanto de forma unicelular, y acá les pusimos el ejemplo de las levaduras. Las levaduras con las que se hace el pan, ¿sí? Esa que usamos para hacer una masa, que hace que se levante, que eleve esa masa, ¿sí? Es un hongo, ese hongo es unicelular, está formado por una sola célula, ¿sí? Después están aquellos que son pluricelulares, ¿sí? Que forman estas unidades filamentosas que se llaman, y ahí empezamos con los nombres un poquito más raros, pero vamos a tratar de no irnos tanto, micelios, ¿sí? Cuando se ramifica el hongo y es pluricelular, todo eso se llama micelio, que es como una red, ¿sí? Eso se llama micelio. Y hay otros hongos, para complicarlo un poco más, que viven de las dos formas. Entonces se les llama dimórfico, de dos formas, ¿sí? La D significa dos y morfo viene de forma. Entonces están tanto de forma unicelular como de forma pluricelular, ¿sí? Después vamos a entrar en eso y de qué va a depender si están de una forma u otra, ¿sí? Esa sería como la presentación de estos organismos y que se consideran de las dos formas. De tres formas, perdón. Unicelulares, pluricelulares y dimórficos, es decir,
Son las formas que tienen estos organismos. Bien, pasamos a la próxima. Cualquier cosa me paran o escriben ahí en el grupo, en el mensaje, ¿sí? Bueno, acá se recalca que son esas tres formas, las levaduras, tal y cual lo conocemos, esa levadura seca que uno compra está viva, que una le hidrata y empieza a crecer. O la levadura en pasta que uno compra para hacer el pan también, que está vivo. Por eso cuando uno va a hacer el pan, está prohibido ponerle agua caliente. ¿Por qué? Porque yo estaría matando ese microorganismo, entonces mi pan obviamente no va a leudar. ¿Yo qué hago? Le doy agua calentita, ¿sí? Le doy como un ambiente, un lugar donde vivir que sea cálido. Le agrego azúcar, ¿sí? Vieron que tampoco se le puede agregar sal porque la matamos, entonces se le agrega azúcar y entonces hace que crezca más rápido. O se pone esa masa que quiero que leude rápido cerca de un lugar que esté calentito. Entonces le doy todo lo confortable y todo lo que necesita para que crezca rápido ese hongo. Ese hongo es una levadura, ¿sí? Que es una forma unicelular. Bien, acá hay como un recordatorio de cómo son. Habíamos dicho al principio que eran eucariotas. Eucariotas que tienen un núcleo. Tiene un núcleo y es unicelular. Volvemos a recordar que tiene la pared celular, es decir, fíjate que tiene membrana plasmática y por el costado, digamos, por arriba de la membrana plasmática tiene esa pared, ¿sí? Que evita que por ahí se rompa tan rápido, ¿sí? Y que ese medio intracelular, lo que está dentro y lo que está fuera de la célula, ¿sí? Mantengan como un equilibrio, ¿sí? Tiene la pared de quitina, como dijimos, eso lo de la nutrición es re importante. Heterótrofo, que significa que necesita alimentarse de otro ser vivo para poder, en este caso un ser que está muerto, para poder alimentarse, para poder comer. Es decir, esto las diferencia más todavía de las plantas, ¿sí? Los hongos no tienen forma de hacer fotosíntesis, ¿sí? No son animales fotosintéticos, no tienen clorofila, ¿sí? Entonces, eso los acerca más al reino animal y los aleja un poco de los vegetales. Entonces sí, la nutrición es heterótrofa, no fabrican su propio alimento, necesitan comerse algo más. Por absorción, eso quiere decir que a través de esas hifas, ¿sí? A través de los micelios, absorbe todos esos nutrientes, ¿sí? Y lo digiere, ¿sí? No tienen boca, pero digieren. Tienen enzimas que digieren todo el alimento y lo pueden transformar en material inorgánico. Estas levaduras tienen reproducción asexual. ¿Sí? Recordemos asexual, no necesitan una pareja sexual. Ellas directamente, teniendo todo a disposición, digamos, alimento, pueden dividirse, multiplicarse rápidamente, ¿sí? Por gemación. Es decir, que sale de una célula, sale otra y otra y otra, y todas son similares, iguales. ¿Sí? Por eso cuando se ven a microscopio, y ahora le vamos a mostrar una imagen de que pudimos hacer en estos días, se van a ver como baladitas, ¿sí? Una al lado de la otra que crecen muy rápido. Si yo le doy azúcar y la dejo crecer, crecen y vamos a obtener como imágenes muy lindas para ver en el microscopio. Bien, algunas también se reproducen sexualmente, eso hay que aclararlo, pero depende de la temperatura. Y vamos a hablar de las partes cuando son dimórficos, esas dos partes que le decíamos que hacen una parte de la vida como levaduras, como unicelulares, y otra parte de la vida la hacen como si fueran pluricelulares, dependiendo su conveniencia, obviamente. Bien, usadas, ahí pusimos panificación, la fermentación alcohólica, la cerveza se usa mucho, ¿sí? La cerveza está presente. Y ese ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es un nombre difícil, no hace falta que se lo acuerden ni nada, es el nombre de la levadura comercial, ¿sí? La levadura tal y como la conocemos, ese es su nombre y apellido, ¿sí? Está el género y la especie que pertenece esta levadura. Bien, esa sería la primera, y ahí pusimos a ver. Y esta es nuestra primera imagen que queríamos compartir, a ver si se nota bien. No sé si logran ver acá las que son como circulitos, uno al lado del otro. Tenemos las dos imágenes, una como más amontonadito y otra un poquito más separado. Costó un montón, vieron que cuesta un montón hacer esas imágenes. Se han dado cuenta cuando queremos sacar las imágenes con el microscopio, cuesta un montón sacar una imagen, creo que se ve bastante bien. Y acá se ve cada una de esas, ¿sí? Cada uno de esos circulitos que están ahí es una célula completa. Es decir, si yo pongo a analizar cada una de estas, que hay millones acá, cientos, cada una de esas células va a tener el núcleo. Miren que adentro de eso hay un núcleo, hay ADN, hay citoplasma, hay membrana plasmática, hay pared celular, hay mitocondrias, hay aparato de Golgi, hay enzimas. ¿Sí? En eso tan pequeñito hay tanta vida, ¿sí? En eso que está ahí
redondito, ¿sí? Que les dimos de comer eso. Ahora le pusimos ahí después cómo se preparó este preparado para mostrarles a ustedes. Estos son nuestros, ¿sí? Acá le pusimos el aumento, que es en 40x que se vio, y si uno hasta en 125x los pudimos ver, ¿sí? Se pierde un poco la imagen, pero se ven. Y acá está, ¿sí? Cientos de células amontonaditas, y ahí se ve claramente que son unicelulares. Acá están formando tipo colonia, que decir que está una célula al lado de la otra, ¿sí? Pero cada una por sí sola, cada una de ellas vive tranquilamente, ¿sí? Y puede vivir alejada del resto de las células. Eso le llaman unicelulares. Y puede cumplir todas las funciones vitales sin necesidad de tener otra célula al lado. En este caso porque están creciendo por gemación una al lado de la otra. A estas les dimos comida, que fue azúcar, ¿sí? Un poquito de agua calientita, ¿sí? Tibia, y empezaron a crecer. Y ahí las llevamos al micro. Creo que acá les pusimos así, para que les quede ya, si después esto lo descargan, les queda para observar cómo hicimos. En un vaso pequeño disolvemos una pizca de levadura en agua tibia. Es muy poquitito lo que tenemos que disolver, crece un montón. Si no, vieron cuando hablábamos de que si hay mucha cantidad de muestra o de material biológico, se ve como amontonado. Bueno, acá está un poquito amontonado, ¿sí? Si uno lo quiere separar un poco, tiene que hacer ese frotis como más separados. Le damos tiempo para que crezca, le damos azúcar, alimento, le damos todo, crece, y tomamos una gotita, ¿sí? Una sola gotita de suspensión, miren, lo ponemos en un vaso, una gotita, se pone en el porta, ¿sí? Y directamente se pone el cubre, obviamente para evitar la desecación. Vieron que el micro le pasa la luz por abajo, de abajo hacia arriba, y por ahí, al estar mucho tiempo en aire o con ese calor que produce el microscopio, se seca y se empiezan a romper esa plasmólisis que le hablábamos en una de las clases, y empezamos a ver las células rotas. Para que no pase eso, le podemos poner obviamente el cubre y hacerlo lo más rápido posible, y de última se hace otra muestra. En un ratito hacemos un montón de muestras. Bueno, hay que evitar burbujas de aire. Vieron que a veces cuando estamos observando decimos, ¿esto qué es redondo que se me forma acá? Bueno, puede ser una burbuja de aire, ¿sí? Evitar confundir eso con algo vivo, con algo que estamos observando, con parte de nuestro material no sería, o unas gotitas de agua que nos puede quedar. Así que siempre es conveniente que ese el vidrio que va por arriba del cubre, ¿sí? Lo depositemos a 45 grados o evitando formar burbujas de aire. Acuérdense que siempre que vamos a observar algo en microscopio empezamos con la menor resolución. En este caso era de 10 el nuestro, 10x. Entonces empezamos cuando enfocamos, seguimos cambiando los aumentos para poder ver cada vez mejor. Estos son todas con 40x, que los vio Gaby, que este preparado lo hizo Gaby. Y acá les pusimos, si quieren verlo con más contraste, lo que hacemos es agregar azul de metileno, ¿sí? El colorante que estábamos usando desde el principio, bueno, funciona para esa cultura, funciona también para verlo con mejor detalle si quisieran verlo. En este caso no hizo falta hacerlo. Bueno, y acá tenemos, ¿alguna duda con esos honguitos? ¿Alguna le gustaría? ¿A qué se debe la diferencia de color, profe? Porque uno se ve como más oscuro y el otro como más clarito. Tiene que ver con la imagen captada. Exactamente, tiene que ver con la imagen captada. Sí, está bien. Sí, tiene que ver con eso, con la luz y cómo fue sacada esa foto. Algunos tenían con aumento y otras sin aumento, así que tiene que ver con eso. Se ven muy lindos también coloreados, así que si lo van a llevar a cabo en cualquier laboratorio, yo creo que también, no sé si habrán visto en los laboratorios que tienen en sus escuelas, si tienen azul de metileno, y si no, es uno de los más baratos, las tintas más baratas, ¿sí? Las tinturas más baratas para utilizar, y es muy versátil, se puede usar bastante. Así que es muy simple, vieron que la técnica no es compleja, para nada compleja. Incluso acá le vamos a decir una infidencia, no se preparó en un vasito, lo preparamos sobre el porta, ¿sí? Un poquito de levadura, un poquito de agua, unas gotitas, azúcar, y lo fuimos viendo ahí mientras iban creciendo. Es decir, lo fue viendo Gaby, porque ella fue la que lo hizo, y directamente lo hizo en el porta, ¿sí? Pero obviamente si uno quiere tomar varias muestras, ¿sí? Hasta obtener una muy buena, lo hace en un vasito, ¿sí? Lo deja crecer, y hasta podemos ver cuando se está produciendo esa gemación. Vieron que quedan como pegadas. Esta imagen no está tan linda como la anterior, a ver si la puedo. Quedan como pegadas todas esas pelotitas, que cada una es una célula. Esta creo que está mucho mejor.
Es decir, se estaban multiplicando, una tras otra se multiplican, empiezan a crecer. Por eso cuando el pan se crece es porque ellas crecen exponencialmente, crecen. Todo este crecimiento es asexual, es decir, gemación se llama, que una célula produce otra célula y esa célula produce otra y otra y otra. Y exponencial sería que nada, en poco tiempo, si de una célula salieron dos, de esas dos van a salir cuatro, de esas cuatro, 8, 16, 32, en muy poco tiempo. Más si uno acompaña con una buena temperatura, más si le damos comida, como en este caso azúcar, entonces como que ayudamos a que crezcan rápido. Ese es un buen trabajito para hacer y para decirle a los chicos, no sé, esto está vivo, ¿sí? Fíjense cómo crece, es una forma de decir que es una de las características de la vida que puede, ¿sí?, reproducirse, crecer, ¿sí? Bien, no hay dudas con estos honguitos, estos son los más simples, que son los unicelulares, ¿sí?, que tienen muchísima aplicación, obviamente, sobre todo en la industria alimenticia, ¿sí?, con las harinas, con todo el sector de panificación, y obviamente con la cerveza también, que es otro de las aplicaciones que tiene. Vieron que dijimos que había unicelulares, que las que nombramos recién, que son las hongos, las levaduras. Y después están estas que son pluricelulares. Y ahí empiezan un poquito los nombres raros, pero no son tan raros. Micelios, ¿sí? Y acá tenemos una imagen, ¿sí?, de otro hongo que es filamentoso. Es decir, que ya son organismos pluricelulares, ¿sí? Tienen otra forma, son bastante característicos, ¿sí? Cada una de esas estructuras, ¿sí?, filamentosas se llama hifas. Todas esas hifas, todos esos tubitos mezclados se llaman micelios, ¿sí? Como que cada tubito es una hifa. Después, todos esos tubitos, todos juntos, ¿sí?, que están ramificados, ¿sí?, todos interconectados, se llama micelio. Esos dos nombres parecieran raros, pero no son tan raros. Es decir, el tubito se llama hifa y después todos interconectados reciben el nombre de micelio. Bien, ahora estas hifas, esos tubitos largos, se pueden presentar de varias formas. Un tubo largo que no tiene ningún tabique, ¿sí?, largo, continuo, donde el citoplasma fluye de un lado al otro, ¿sí?, de esa hifa, ¿sí?, y los núcleos también van y vienen por ese lugar sin control, digamos. Pueden ir y venir, como si fuera una manguera que no tiene nada en el medio, ¿sí? Y después están los otros que tienen septos, se les llama, que están cortaditos, y en cada uno de esos septos hay el núcleo, su citoplasma, y está todo cerradito, ¿sí? Son dos formas que tienen los hongos de presentarse, septados y no septados, es decir, con divisiones y sin divisiones. Septo se llama esa división, ese cuadradito, ahora vamos a mostrar porque pusimos ahí una imagen también. Y las otras se llaman cenocíticas, que son aquellas que no tienen divisiones, ¿sí? Ahora, digamos, ¿cuál sería más efectiva de las dos? ¿Aquel que tiene septo o el que no tiene septo? En realidad las dos son efectivas a su modo. Si, por ejemplo, la planta sufre un daño, el hongo sufre un daño, si no tiene septos, se ve como más perjudicada. En cambio, si tiene septos, puede ir cada partecita del septo recuperándose, ¿sí?, por separado, y no muere todo el hongo, ¿sí? Por otro lado, la comunicación es más veloz, es más rápida si no tiene septos. Así que las dos formas que presenta esto, con septos y sin ellos, es válida y beneficia a la planta de una forma u otra, ¿sí? Creo que eso ¿sí?, es todo lo importante de este. Vamos a lo lindo que son las fotos. Acá vienen las hifas y acá viene. Bien, ahí está el septo, ese ¿sí?, esa como un círculo, como algo que se cierra, eso se le llama septo. No quiere decir que está cerrado y no hay comunicación entre una parte y la otra de la hifa, ¿sí? Hay comunicación, ¿sí? Hay una comunicación, hagamos de cuenta que es como una puertita que tiene donde se comunican, ¿sí? Pero esa puerta a veces está cerrada, esa puerta es selectiva, si no deja pasar todo, ¿sí? Pero hay comunicación entre cada una de esas partes, ¿sí? Bueno, ahí les dice que está la pared celular, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, todo lo que hablamos de que tiene toda la célula, ¿sí? Todas las células tienen, ¿sí?, necesitan por ejemplo, los ribosomas para fabricar las proteínas, necesitan las mitocondrias para obtener la energía, la replicación celular, un montón de cosas, el núcleo para tener toda la información guardada, ¿sí? Esa sería una que tiene septada, está tabicada, ¿sí? Vamos a otra, esa es una imagen de internet. Esta es nuestra imagen, ¿sí? Esta es la que se obtuvo en el laboratorio, ahí en sede centro, ¿sí? Donde se ve
¿Vieron que parece como todo ramificado? Bueno, todo eso ramificado se llama micelio y cada una de esos tubitos, ¿sí? Son las hifas, ¿sí? Así se ve al microscopio, ¿sí? Si uno lo ve al microscopio, ¿sí? Se ve así. ¿De dónde sacamos esa muestra? ¿Sí? ¿Vieron ese pan que se olvida uno y que le sale como ese hongo negro? Bueno, de ahí. Y creo que este fue también de una muestra donde había varios restos de material orgánico, en eso naranja, ¿sí? Pan, quinotos, había de todo un poquito y se sacó esa muestra. La muestra se puede sacar de dos formas. Es muy simple también. Como las levaduras, que era muy simple, este también es simple. Suavecito, ¿sí? Tenemos que agarrar una de esas estructuras, esas partes negras, ¿sí? O a veces blancas, blanquecinas, verdosas que se forman. Sacamos, sí o sí tiene que ser con mucho cuidado y no agarrar gran cantidad de material, ¿sí? Es un poquito de material que tomamos, ¿sí? Hagamos el portaobjeto y lo depositamos sobre ese portaobjeto, ¿sí? Le agregan una gota, este está sin teñir igual, sí, sin teñir. Se le agrega una poquita de glugol, ¿sí? O azul de metileno y se puede directamente, se cubre con el el cubre objetos y se ve al microscopio. Empezamos siempre del más chico, del aumento más pequeña y vamos subiendo para poder ver como más detalle. Y ven algo redondito que se forma acá, vieron que hay como las ramificaciones todas, se llama micelio. Cada una de esas ramificaciones, hifa. Y ese cuerpo redondito que se ve ahí se llama esporangio. Ese esporangio es lo que contiene las esporas, ¿sí? Adentro de cada de esos redonditos que hay millones de esporas, no millones, pero hay cientos de esporas, exagerado. Cientos de esporas que cuando se rompe se largan al exterior y son las que se producen más cantidad de hongos. Es decir, sería una forma de crecimiento, de reproducción en realidad, ¿sí? Otra forma de trabajar estos hongos es con un Sintex. ¿Vieron el Sintex? Yo creo que te había dejado uno acá. El Sintex, no sé si ven este Sintex acá. Yo agarro una pequeña muestra de Sintex, un pedacito así, lo apoyo sobre el hongo que quiero ver, obviamente siempre con mucho cuidado. Es como que yo la apoyo así, tomo un poco de muestra ahí y directamente esto, ¿sí? Lo pongo sobre el portaobjeto, sin apretarlo, porque yo lo aprieto, rompo todo, pero yo lo pongo suavemente, ¿sí? Ahí puedo ponerle azul de metileno o no. Eso se llama la otra forma, que es impresión. Es muy simple de ver y con los chicos muy lindo de hacer. Si lo van a hacer con los chicos, por favor, las normas de bioseguridad, ¿sí? Siempre se trabaja con guantes, incluso hasta podríamos trabajar obviamente con barbijo, ¿sí? Porque acuérdense, estas esporas andan por todos lados y si se rompe uno de estos esporangios, y más si llevamos material orgánico para ver, una naranja, por ejemplo, que se ve muy lindo, todo ese material está, no lo vemos, pero está por todos lados. Y hay chicos que son alérgicos, incluso los grandes, no produce más de una alergia, hasta de estornudos y esa exageración de moco, lagrimeo, pero bueno, para evitar todo eso se podría trabajar con barbijo y obviamente con guantes, que va a manipular sobre todo la parte del material biológico. Pero esta técnica de hacerla con la impresión es muy linda y queda buenísimo. En el porta puedo poner azul de metileno, no, de las dos formas se ve muy lindo, ¿sí? Si quiero lograr mayor contraste, obviamente uso la textura. Bien, sigo yo. Y acá están en detalle lo que son los micelios y los esporangios. Este circulito son los esporangios y así vieron esta red, todo interconectado, ¿sí? Eso salió con la cámara, ¿vieron la cámara que ponemos en el micro? Bueno, esa fue una foto captada con esa cámara, por eso también tiene como un color diferente, que preguntaban ahí recién, porque está tomada con otra cámara. Bien, esas son imágenes nuestras, ¿sí? Son todas en 40, estas en 45, 40X, la que se ve en la red, ¿sí? Todo el micelio, y donde se ven los esporangios son 125X, así como mayor aumento porque teníamos un ocular de 120, de 12,5, perdón. Bien, y acá, miren qué bonito, se ven los septos, ¿sí? Esta imagen es a 125X, así que está aumentada la muestra 125 veces de lo que sería. Y ahí fíjense que está teñida y se ven los septos, ¿sí? Se ve cada uno de los septos, aquí en la imagen en el medio, que se ven como dos ramas y en el medio está como conectada. Bueno, ahí estaríamos viendo los septos, ¿sí? Eso que hablábamos al principio, que pueden estar septados o no. Y en esta imagen del costado, que está como medio rosadita, también se ve un septo, ¿sí? Se ve esa hifa,
Acuérdense que cada uno de esos tubitos se llama hifa y está cortado en el medio y está septado, ¿sí? Es una forma de clasificarlos, tienen septo o los que no tienen. En este caso, el que estábamos viendo tenía un septo ahí guardado, entonces de cada parte, de cada lado de ese septo está el material, es decir, la célula con todos sus componentes. Y esta imagen también fue de esa misma muestra, donde se ve el esporangio, ¿sí? Cada una de ellas hifas, y si mostramos todo, un montón de hifas todas juntas, forman el micelio. Esta imagen que está acá, donde pareciera que hay un solo tubito con una pelotita, ¿sí? Media rara, eso es el esporangio. Ese esporangio está roto, fíjense que se rompió, y ahí se ve que libera algo. Eso podrían ser las esporas, ¿sí? Que se ven muchas esporas que están saliendo de ese cuerpo fructífero, se le llama, porque ese cuerpo es el que libera todas las esporas que tienen adentro, ¿sí? Para hacer el tipo de reproducción. Esas imágenes fueron también hechas en nada, un ratito, ¿sí? En el laboratorio. Se pueden obtener de una naranja cientos de muestras, igual que de un pan con moho. De la frutilla sale muy bonito también, se ve muy lindo. Y nos podemos dejar unos días en un lugar cálido y se obtienen las muestras muy rápidamente. Vamos con los otros hongos, los últimos. Los dimórficos, estos que tenían las dos formas. ¿De qué va a depender las dos formas del organismo o de la temperatura? ¿Sí? Si la temperatura es de 25 grados, un poquito menos, ¿sí? Tiene una forma, ¿sí? Y si crece con otra temperatura, tiene la otra forma. Es decir, va a depender, ¿sí? De las condiciones atmosféricas, del medio que lo rodee, ¿sí? Y puede pasar de una vida a la otra. Puede ser una parte de su vida pluricelular y otra parte de la vida en forma de unicelular o viceversa, ¿sí? Va a ir viendo, depende de la temperatura, ¿sí? Las levaduras crecen a mayor temperatura, 37 grados o más, por eso por ahí algunos son patógenos, ¿sí? Porque acuérdense que 37 grados nosotros vivimos a esa temperatura, nuestro cuerpo tiene esa temperatura y por ahí cuando están en nuestro cuerpo, cuando deciden ser patógenos y se instalan en nuestro cuerpo, a 37 grados o más está en la forma unicelular. Y en temperaturas más atmosféricas, de 25 grados menos, son como estos bien pluricelulares, ¿sí? Dejamos algunos ejemplos, pero no tiene más diferencia que eso, que crecen dependiendo de la temperatura, van a pasar de un estado de una forma a otra forma de vida. Eso también los hace interesantes. Bueno, este cuadro comparativo es para que puedan ver, ¿sí? Los organismos, las levaduras, los micelios, que son esos que son pluricelulares, unicelulares levadura, pluricelulares los micelios, y los dimórficos que vimos que tienen las ambas vidas y alternan una vida con la otra. Es como un resumen de lo que se habló recién, ¿sí? Donde viven y algunos ejemplos, y la importancia es la relevancia biomédica que tiene abajo, que es en esto de en qué se utilizan. Así que bueno, eso solamente como para que tengan en un pantallazo todos los tres tipos que ven, depende de su forma de vida. Bien, ¿cómo se alimentan los hongos? Ya un poco lo adelantamos, ¿sí? La nutrición es heterótrofa, por absorción, ¿sí? Ellos no fabrican su propio alimento, ellos no son como las plantas, no tienen cloroplasto, no tienen clorofila, ¿sí? Absorben el alimento, liberan enzimas que son como tipo digestivo y van descomponiendo esa materia, la descomponen, ¿sí? Obviamente no toman grandes cantidades, sino que de pequeñas cantidades van descomponiendo con esas enzimas, ¿sí? Y luego van absorbiendo sus nutrientes de ese alimento. Ese alimento por lo general siempre está, en la mayoría de las casas, salvo que sean parásitos, está muerto, ¿sí? Y acá le vimos tres clasificaciones, hay más, pero esas son las más importantes. Los saprófitos, aquellos que se alimentan de materia muerta, ¿sí? Lo que está muerto, ellos van y hacen esa degradación, ¿sí? de la comida. Los parásitos, que son aquellos que viven sobre organismos que están vivos, ¿sí? Parasitando el organismo vivo, ¿sí? Esa es la forma de parásito. Y simbiontes, cuando tienen relaciones, la simbiosis sería relación entre dos organismos vivos que a partir de esa simbiosis se benefician los dos, ¿sí? Uno porque le da refugio y protección y el otro porque le da alimento. Bueno, viven también en simbiosis. Esos son los tres tipos de alimentación que podríamos clasificar a los hongos. Si hablamos de general, son heterótrofos, ¿sí? Necesitan comerse algo. Después, dentro de heterótrofos tenemos diferentes rangos. Si necesitan comer materia muerta, orgánica,
para alimentarse se llaman saprófitos. Si necesitan alimentarse de algo que está vivo mientras el organismo está vivo, se llaman parásitos, y si no, simbiontes, si viven asociados a otro organismo. Hizo un ruidito. Se está terminando. 15 minutos termina la llamada. Sí, nos avisa que en 15 minutos termina la llamada. Ok. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Conocían estos tipos de alimentación? Hay muchos organismos que se alimentan de esa forma, como los hongos. ¿Habían escuchado esos nombres? Sí, yo alguna vez, ahora escuchándote, recordaba, pero hace un montón de tiempo. Sí, hay muchos animales que se alimentan de materia muerta, por ejemplo. No sé, las aves. Hay aves como, no sé, a veces me viene a la mente ninguna, pero por ejemplo, el águila no come todo lo que está muerto. El águila, por ejemplo, caza su alimento y lo come vivo, o lo mata él y lo come. Pero por ejemplo, hay algunos... Los carroñeros. Los carroñeros, exactamente, esos que comen todo lo que ya está muerto, ¿sí? Algunos piches, algunos peludos se alimentan de materia que ya está muerta. Bueno, son saprófitos, es decir, que no es que cazan su alimento, sino que se alimentan de aquello que ya está muerto. Bueno, es muy parecido lo que hacen ellos, ¿sí? Todo lo que muere, es decir, una hoja que se cae, un fruto que deja de estar bien, digamos, un tronco, ¿sí? Ellos empiezan a comerlo, ¿sí? Por absorción, y son saprófitos, porque todo aquello que va pereciendo, ellos se van alimentando de eso. Si ellos no existieran, toda esa materia orgánica que va muriendo, que va apareciendo, estaría como acumulada en todos lados. Y no está acumulada gracias a ellos. Y lo importante que son esto de recicladores, porque todo aquello que ellos comen, sí, que ya no sirve, digamos, que está muerto, ellos lo transforman en alimento después para las plantas. ¿Sí? Si yo no estuviera, las plantas no tendrían todo ese nitrógeno para aprovechar, todo ese carbono para aprovechar, todo lo que ese material inorgánico no estaría, ¿sí? Disponible para que ellas pudieran crecer, ¿sí? Sería un crecimiento más lento, acotado, no habría tanta cantidad ni tanta diversidad, ¿sí? Por eso son tan importantes para los ecosistemas, son esenciales para los ecosistemas los hongos. Bien, y acá viene la parte que no es tan linda. Que se empiezan a clasificar entre ellos, ¿sí? Y estos son filos, que se les llama. Vieron que dijimos dominios, hay 3, reinos hay 5, y dentro de cada reino después vienen filos, después vienen familias, clases, géneros, es decir, un montón de clasificaciones. Cada vez que se encuentra un organismo se va clasificando y se va metiendo dentro de una cajita, ¿sí? En estas cajas grandes se llaman filos, ¿sí? Que es donde son las clasificaciones de estos hongos. Bien, ahí les pusimos lo más simple de cada uno, ¿sí? Y los primeros son los basidiomecéticos, o micéticos también, se los nombra de las dos formas, porque estas palabras son la mayoría en latín o en griego, así que las van a encontrar de las dos formas, o de varias formas. Incluso la forma de escribir, algunos las ponemos con I latina y son con la otra I. Bien. Acá serían los champiñones. Los champiñones, eso que uno va al supermercado y compra o quiere hacer una salsa con hongos, bueno, ellos serían ellos, ¿sí? Todos aquellos que tienen como esa estructura que se les llama clava, ¿sí? O basidio, ¿sí? El champiñón es el más conocido. Vieron que acá les pusimos que algunos son venenosos, vieron que uno no puede ir por los bosques recolectando hongos y comiéndolos. Algunos son alucinógenos, otros son venenosos. Algunos son comestibles, hay que saberlos reconocer bien. Si uno no sabe esa diferencia, no puede consumirlos como libremente. Así que, pero son los que uno ve, esos champiñones que uno ve en el supermercado, bueno, ellos serían, ¿sí? Que son súper comestibles, obviamente, si están ahí a disposición de la persona que los va a consumir, ¿sí? Pero tienen esa forma de clava, ese basidio, por eso se llaman así. Después están los ascomicetos, que son esos hongos, ¿sí? Que no sé, cuando crecen en el jardín, en la parte húmeda y protegidos del sol, ¿sí? Donde hay humedad, donde hay un rincón, donde hay mucha sombra, que ellos crecen y se forma esa copita, que después uno los va viendo, que va creciendo, y al otro día va y está todo roto, no está más, ¿sí? Eso puede ser que se suelen ver, por ejemplo, en la Plaza Centenario, muy metido abajo del árbol, de los árboles grandes. Exactamente, ahí se están alimentando y ahí están viviendo, ¿sí? Ayudando ahí un poquito a que haya de todos los nutrientes abajo. Y esos saquitos sí se ven ahí, se ven como en la parte donde hay humedad, donde está bien protegido, se resguardan del sol, ¿sí?
no crecen donde hay mucho sol, no crecen directamente, por eso se van a encontrar en las casas donde hay mucha humedad y donde están reparados del sol fuerte, ¿sí? Crecen ahí en lugares donde tienen mucha sombra. Y debajo de las copas de los árboles es un lugar ideal, porque tienen de todo para crecer. Tienen humedad, tienen un montón de alimento, y tienen la protección de esa... Ahí sería como simbionte, es decir, el árbol le da toda esa protección y todo ese alimento a ese hongo, y el hongo también lo alimenta, porque todo lo que él va comiendo le va dejando nutrientes a ese árbol, ¿sí? Acuérdense que los árboles, las plantas, también absorben los nutrientes a partir de las raíces. Entonces hay una comunicación debajo, ¿sí? Debajo de la tierra, donde estos hongos están conectados, pareciera que no, pero están súper conectados con las raíces de los árboles, ¿sí? Bueno, los otros hongos que están acá, el moho, el más común, el que vemos siempre en el pan, cuando nos olvidamos un pan, ¿sí? Guardado, cerrado, bueno, ni abrirlo, tengan en cuenta eso, es peligroso comer. Vieron que una vez tienen, no sé, un zapallo que se le olvidó y dice, bueno, le salió un honguito al costado, corto esa parte y el resto lo puedo aprovechar. Error, porque vieron esas esporas que están ahí, que vimos en las imágenes. Si ya está el hongo, si ya se ve el hongo, quiere decir que está todo contaminado por esporas. Lo mismo un queso, ¿sí? O el pan, que yo digo, bueno, no, tiene como un poquito, o tiene como un gusto ácido, ya está lleno, ¿sí? No lo podemos ver, pero está completamente inundado de esporas, ¿sí? Obviamente, si comemos en poca cantidad no nos hace mal, ¿sí? Pero a un chico sí por ahí le puede hacer mal. Entonces, ya cuando se nota el cuerpo del hongo, quiere decir que está todo el alimento inundado ya de esa espora, ¿sí? Está lleno de esporas. Que nosotros a veces también sentimos como gusto ácido, tiene como un gustín, pero todavía no se ve, bueno, está lleno. Y después tenemos los otros hongos, ¿sí? Los últimos, que son los parásitos, ¿sí? Los que viven de alguien, ¿sí? De un organismo, se alimentan de ese organismo mientras el organismo está vivo, es decir, que son patógenos, aquello que hace daño, ¿sí? Nos hace daño y le hace daño a muchos animales y a muchas plantas. Por ahí muchas plantaciones se pierden por hongos, ¿sí? Si bien son importantes para la producción alimenticia, también pueden llegar a producir grandes pérdidas a la industria alimenticia porque contaminan todo en poco tiempo, ¿sí? Largan tantas esporas que en poco tiempo tenés todo contaminado, ¿sí? Bien, esas son las 4 clasificaciones importantes, ¿sí? Las 4 filos en que se separa este hongo. Estoy viendo la hora. ¿Cuánto falta?